¿Cuál es la religión predominante que surgió durante el imperio de China Han? El confucianismo se convirtió en la ideología oficial durante la dinastía Han, afectando a la cultura china profundamente. ¿Qué emperador romano construyó un enorme muro en el norte de Inglaterra? El emperador Adriano mandó construir un muro en el norte de Inglaterra para proteger la frontera romana. ¿Qué emperador romano ordenó la construcción del Coliseo? El emperador Vespasiano ordenó la construcción del Coliseo de Roma. ¿Durante qué guerra se realizó la famosa carga de la Brigada Ligera? La carga de la Brigada Ligera ocurrió durante la Guerra de Crimea en 1854. ¿A qué dinastía pertenecía el faraón Tutankamón? Tutankamón fue un faraón perteneciente a la dinastía 18 de Egipto. ¿De quién se tomó la inspiración para la escultura del David de Miguel Ángel? La escultura David de Miguel Ángel se inspiró en el personaje bíblico David. ¿Cuál es la principal acusación contra Luis XVI durante la Revolución Francesa? Luis XVI fue acusado principalmente de alta traición durante la Revolución Francesa y fue decapitado en 1793. ¿Quién es conocido como el padre de la historia? Heródoto es conocido como el padre de la historia por haber sido el primer historiador en recopilar sus materiales y luego ordenarlos en una narrativa histórica. ¿Cuál fue el primer metal usado por el hombre? El cobre fue el primer metal usado por el hombre. ¿Dónde tuvieron lugar los Juegos Olímpicos antiguos? Los Juegos Olímpicos antiguos tuvieron lugar en Olimpia, Grecia. ¿En qué año cayó el Imperio Romano? El Imperio Romano cayó en el año 476 de Cristo con la deposición del último emperador romano, Rómulo Augusto. ¿Durante qué guerra se realizó la famosa batalla de Waterloo? La batalla de Waterloo fue luchada durante las guerras napoleónicas en 1815, marcando el fin del dominio de Napoleón Bonaparte en Europa. ¿Cuál fue el primer metal que el hombre aprendió a utilizar? El primer metal que el hombre aprendió a utilizar fue el cobre. ¿Quién es conocido como el descubridor de América? Cristóbal Colón es considerado el descubridor de América, llegando en 1492. ¿Quién descubrió América? Cristóbal Colón descubrió América el 12 de octubre de 1492. ¿Cuál fue la primera civilización en el mundo? La Sumeria es considerada la primera civilización en el mundo. ¿Cuál era la capital del Imperio Inca? Cusco, ubicada en lo que hoy es Perú, era la capital del Imperio Inca, uno de los imperios más grandes de América. ¿Quién fue el líder de la Unión Soviética durante la crisis de los misiles en Cuba? Nikita Khrushchev fue el líder de la Unión Soviética durante la crisis de los misiles en Cuba. ¿Quién era conocido como el Rey Sol? Luis XIV de Francia fue conocido como el Rey Sol debido a su reinado largo y poderoso. ¿En qué año se inició la Gran Depresión en Estados Unidos? La Gran Depresión en Estados Unidos se inició con el desplome de la bolsa en 1929. ¿Quién fue el primer emperador de Roma? Augusto fue el primer emperador de Roma.
gobernando desde el 27 a.C. hasta su muerte en el 14 después de Cristo. ¿En qué año fue inaugurado el Canal de Panamá? El Canal de Panamá fue inaugurado el 15 de agosto de 1914. ¿Qué civilización construyó Machu Picchu? La ciudadela de Machu Picchu fue construida por la civilización inca durante el siglo XV. ¿Quién es conocida como la Reina Virgen en la historia de Inglaterra? Isabel I de Inglaterra es conocida como la Reina Virgen porque nunca se casó ni tuvo hijos. ¿Quién reinó durante la conocida época victoriana en Inglaterra? La epocha victoriana lleva su nombre por la reina Victoria, quien reinó durante ese tiempo en Inglaterra. ¿En qué año se firmó la Carta Magna en Inglaterra? La Carta Magna fue firmada en Inglaterra en el año 1215. ¿Quién es conocido como el padre de la independencia de India? Mahatma Gandhi es conocido como el padre de la independencia de India debido a su liderazgo en la lucha no violenta contra el dominio británico. ¿Quién fue el primer hombre en llegar a la Luna? Neil Armstrong fue el primer hombre en caminar sobre la Luna el 20 de julio de 1969. ¿En qué año terminó la Segunda Guerra Mundial? La Segunda Guerra Mundial terminó en 1945 con la rendición de Alemania. ¿Cuál fue el último zar de Rusia? Nicolás II no fue el último zar de Rusia. Su reinado terminó con la Revolución Rusa de 1917. ¿Cuándo comenzó la Edad Media en Europa? La Edad Media en Europa comenzó con la caída del Imperio Romano de Occidente en el siglo V. ¿Cuál es el nombre del rey francés conocido como el Rey Sol? Luis XIV de Francia se autodenominó el Rey Sol, representando su papel como monarca absoluto. ¿Cómo se conocía a Constantinopla antes de su cambio de nombre? Antes de que fuese rebautizada como Constantinopla por el emperador Constantino, se conocía como Bizancio. ¿Quién fue la última reina de Francia antes de la Revolución Francesa? María Antonieta fue la última reina de Francia antes de la Revolución Francesa. ¿En qué ciudad fue asesinado Martin Luther King Jr.? Martin Luther King Jr. fue asesinado en Memphis, Tennessee, el 4 de abril de 1968.